Greetings in Jesus' name. I'm Bishop Chester Wright. Saludos en el nombre de Jesús, soy el obispo Chester Wright y esta es la serie de enseñanzas cómo orar como los apóstoles oraban. Esta es la lección número 8 y esta realmente va a ser una lección de dos partes, la lección 8 y 9. Parte 1 es Dios es un espíritu, así es que comunicarle a Él solo puede ser hecho por lo sobrenatural. Ahora, antes de que usted diga, pues eso no es verdad. Bueno, vamos a ver lo que la palabra dice. ¿Ok? Voy a comenzar con un versículo que parece ser que no está hablando de la oración, pero está hablando por principio. No podemos orar, hermanos, en el Espíritu si no tenemos el Espíritu en nosotros. Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Escuche cuidadosamente versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es un espíritu, hermanos. Versículo 24. Y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, la adoración puede ser describida como muchas cosas, pero la adoración, en una de sus formas más puras, es una comunicación con Dios, la cual podemos llamar oración. Ahora, la adoración es ministerio a Dios. Eso lo hace la forma más alta de adoración. La alabanza puede ser adoración o no puede ser adoración, depende. Porque para alabar al Señor, legítimamente alabar al Señor, lo único que requiero es aliento, suspiro. Pero si yo tengo fe, mi fe da valor, a varios grados de valor a mi alabanza. Y la Escritura dice todo lo que respire alabe al Señor. No diciendo que todo aquel que reconocen que tienen control de su respiro, su aliento, que alaben a Dios. No, está hablando de eso. Pero la palabra adoración, la primera vez que la vemos aquí es cuando Abraham al monte de Moría a ofrecer a Isaac. Isaac dijo, Padre, aquí está la madera, el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Disculpe, perdón. Primero dijo a los siervos que iban con él, quédense aquí, yo y el joven iremos y adoraremos. Claro que la palabra hebrea trasladada a hebreo es igual a la griega, es de postrarse uno mismo. Habla de lo que uno hizo o hacía antes, días anteriores, cuando uno era de un siervo confiado, tenía que postrarse, la costumbre en esos días, ante un rey, y era una posición indefensible completamente, y uno le decía a ese rey, o en este caso a Dios, yo no soy ninguna amenaza a ti, no tengo habilidad de defenderme, estoy a tu misericordia. Este es el contexto por el cual Abraham adoró, la primera vez que adoró aquí, que se fue usada también en la palabra, en la escritura, en la Reina Valera, en el libro de Génesis. Cuando dice aquí que el Padre está buscando adoradores verdaderos, está buscando aquellos que están diciendo, no está buscando aquellos que dicen que son adoradores y están rehusando someterse a la voluntad de Dios. Y Él reconoce que no puedes convertirte en un verdadero adorador, que Dios es un espíritu y aquellos que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Así es que el primer requisito es verdad,
Porque tengo que saber lo que la verdad de Dios es, o la palabra de Dios es, y postrarme ante Dios, en otras palabras, rendirme a Dios y a su voluntad. Y solo puedo hacer lo que yo encuentro en la palabra, la verdad, por el poder del Espíritu. Así es que me someto a Dios por su Espíritu, de acuerdo a la voluntad revelada de Dios a mí, llamado verdad. Ahora, si la adoración o el ministerio, eso es llamado adoración, si la adoración o cualquier ministerio requiere el espíritu de verdad, entonces el principio de Dios está firmemente establecido aquí, que la adoración a Dios requiere espíritu y verdad. No hay otro ministerio que no requiera esto, hermanos, espíritu y verdad, para ser verdadero ministerio. De nuevo, si teniendo el espíritu de verdad y adorando a Dios por medio del espíritu es necesario para ser considerado por Jesús un verdadero adorador, entonces cualquier otro ministerio para que sea considerado ministerio verdadero ante Dios debe de tener el espíritu y debe de guardar esa verdad por el espíritu. Vemos que en Mateo nos dice ahí, que el Señor nos dice que nos van a decir, ahí en Mateo 17, que nos dice que habían algunos que tuvieron milagros, pero no tuvieron el espíritu de verdad. Jesús dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, que no hicimos tantos milagros, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, entrará al reino de los cielos, porque muchos me dirán aquel día, Señor, ¿qué no hicimos? En el griego, hay obras, dice, grandes milagros, milagros grandes, tales cosas. Y Jesús le responderá a ellos, hermanos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Así es que es posible, hermano, de tener el Espíritu Santo y quizás tener verdad, pero no estar sometido a la voluntad del Padre en el cielo y ser rechazado como un adorador. Yo no quiero eso. Yo espero que usted no quiera eso. No puedo creer que usted está viendo eso si usted no quiere eso. Será muy doloroso ver esos videos si usted no quiere eso. Así es que el primer propósito de hablar en las lenguas en la vida de un creyente es la evidencia de estar renacido del Espíritu. Así es que si voy a orar en el Espíritu, en breves lecciones hemos hablado, y vamos a hacerlo más, pero en esta lección, primero tenemos que entender que bíblicamente hemos recibido ya el Espíritu Santo. Ahora, Juan capítulo 20, la escritura dice que Jesús respiró sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y mucha gente piensa que ellos recibieron el Espíritu Santo ahí, pero excepto el problema es que esa exacta personas estuvieron con él en su ascensión, hermanos. Y fue especificado en Hechos capítulo 1. Y vemos que esa gente, después de que Jesús se aleja o asciende, se van a Jerusalén y esperan ahí la promesa del Padre, porque fueron bautizados con el Espíritu Santo en ese lugar. Así es que la gente en Juan 20, las cuales suspiró y los mandó a Jerusalén después de su ascensión. La gente que él respiró sobre ellos antes de su ascensión, los mandó a Jerusalén para que recibieran el Espíritu Santo después de su ascensión a Jerusalén. Entonces no tenían el Espíritu Santo, tenían una promesa, pero no habían recibido la promesa aún. Así es que si vamos a orar en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu, vamos a caminar y ver en el Espíritu. Primera de Juan 3 le dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, si un hombre no nace de nuevo del agua del Espíritu, él no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre entrar después de nuevo al vientre de su madre y renacer de nuevo? Jesús le responde, lo que he nacido de carne es carne y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Hay personas que son creyentes en el Señor Jesucristo y todo se trata de la carne, todo lo que hacen. O tienen la doctrina pervertida de gracia que dicen que yo no tengo que hacer nada, Él me va a salvar, no importa lo que yo haga. Eso es perversión. No es Biblia, hermanos. No es verdad. Así es que
Lo que es nacido de la carne. Toda cosa religiosa producida por la carne es carne, hermanos. La palabra dice que es carnal y es enemistad en contra de Dios. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si estoy con la mente del Espíritu, entonces tengo vida y tengo paz, como la Escritura dice. Versículo 7 le dice, no te maravilles que les he dicho que tienes que renacer de nuevo, porque el viento sopla, pero uno no sabe por dónde viene el viento. Jesucristo le está explicando unas cosas aquí, que todas las personas que son nacidos del Espíritu, vamos a ver unas cuantas diferentes interpretaciones aquí de esta escritura que estamos discutiendo aquí. La palabra inglés mundial, el lenguaje mundial de inglés, dice aquí, la misma palabra griega, pneuma, significa que cuando el espíritu y el aliento y el viento, cuando el viento o el espíritu o el aliento sopla, oyes, sientes el espíritu y lo escuchas, pero no sabes por de dónde viene. Así es igual todo lo que es nacido del espíritu. Algunos dicen, no sabe uno cuándo el espíritu viene. Y algunos dicen, bueno, pues yo no quiero ser ofensivo, pero qué tan inútil es eso. De que las personas dicen que no saben cuándo vendrá el Espíritu. Si el Espíritu Santo, la palabra me está diciendo aquí cómo lo recibes, ¿cómo vamos a nosotros decir que no sabemos cuándo el Espíritu viene sobre nosotros? Romanos 8, 15, 16, 17. Dice que el testigo va a tomar testigo con mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Así es que tengo que entender esto, ¿verdad? ¿Y de qué manera tiene el Espíritu de Dios que toma testigo con mi espíritu humano? Porque en el Espíritu mismo, por medio de nosotros, clama por medio de nosotros y con nosotros, Abba Padre. Dos lenguajes para comprobar que somos hijos de Dios. Otra interpretación dice el Espíritu, donde la voluntad del fluir y la voz que uno escucha, pero uno no sabe de dónde viene o cuándo va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La otra interpretación se traslada así, que el Espíritu suspira donde él desea. Puedes oír su voz, pero no puedes saber de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha sido generado del Espíritu. Y la Biblia enfatizada uno oye el sonido y lo siente, pero no sabe uno de dónde viene y dónde va el Espíritu. ¿Qué es el énfasis aquí? ¿El Espíritu yendo y viniendo? ¿O sabiendo cuándo ha llegado? Siendo renacido de nuevo. Porque no eres renacido de nuevo, si no eres nacido del agua y del Espíritu. Así es que cuando sabes que estás renacido del Espíritu de nuevo, ¿cómo lo puedo saber que he renacido del Espíritu? Porque he oído la voz del Espíritu. Hay ciertas maneras que podemos hacerlo. Podemos sentir que el viento sopla. Podemos ver los efectos del viento soplando. Podemos oír el viento soplar. Podemos oír este ejemplo, hermanos. Esto es lo que sucede con todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el día de Pentecostés vino, estaban todos unánimes en un lugar, hermanos. Y de repente se repartió sobre ellos lenguas, hermanos, repartidas. Es importante notar aquí en Hechos 1, hermanos. Cuando estamos viendo, porque la próxima lección, número 2 de esta lección, que cuando la Escritura dice que los gentiles recibieron el Espíritu Santo como nosotros, nada de esto está mencionado. Así es que este no es el enfoque. Este fue el tiempo inicial. Porque el día de Pentecostés era el día que los judíos celebraban la dada, hermanos, la ley dada en el monte de Sinaí. Y en la montaña hubo un viento y fuego que cayó del cielo. Como un testigo que Dios había dado su palabra a Moisés. Comenzando con el pacto viejo. Así es que al principio del nuevo pacto, en el día de Pentecostés,
tuviste los mismos testigos, pero eso no es la prueba del Espíritu Santo. El Señor trajo a Elías fuera de la cueva, experienció el fuego, el terremoto, y el viento, pero Elías escuchó la voz quieta de Dios. No estuvo en el torbellino, no estuvo en los lugares del viento fuerte, hermanos. Y es lo mismo cuando el viento sopla en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y todos fueron llenados del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como el Espíritu les daba según como que hablasen. Otra interpretación dice que todos fueron llenados del Espíritu Santo en su espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas extranjeras, mientras que el Espíritu les daba clara expresión en voz fuerte y alta, en palabras organizadas. Otra interpretación dice: y todos los que estaban controlados por el Espíritu Santo comenzaron a proclamar palabras diferentes de su lengua nativa, diferente a los demás que estaban ahí, aun como el Espíritu les daba la habilidad allí. No palabras del diario, pero sino que un discurso elevado en una lengua desconocida. Aquí esa palabra, según el Espíritu les daba que hablasen en el griego, si estudiamos eso, es hablando esa lengua, ese lenguaje a nivel más alto de intelecto. A cualquier nivel que se puede hablar ese lenguaje, esa lengua, en su pronunciación, en su intelecto. Y después los judíos devotos ahí, de toda nación, hermanos, estaban ahí. Cuando esto fue, estamos viendo aquí el día de Pentecostés lo que pasó. Había hombres devotos aquí, judíos, hermanos, que estaban ahí atendiendo la fiesta de Pentecostés. Cuando esto se conoció alrededor, la multitud estuvo confundida, hermanos, porque cada hombre hablaba diferente lengua. Estaban maravillados y se asombraban, dijeron: oye, ¿no son todos estos que hablan aquí lenguas diferentes galileos? Hay otro término aquí que se usa el ruido que se escuchó allí el día de Pentecostés. En otras palabras, esta voz fue hecha, y es el mismo griego que Juan 3 y 8. Cuando uno dice, escuché el sonido, cuando fue oído por los demás ahí, ese ruido, esa voz que se oyó. ¿Qué voz oyeron los hombres que hablaban lenguas? ¿A cuál voz fue esta que oyeron ellos? No había evidencia que vieron el fuego y escucharon el viento. El fuego y el viento no son mencionados ya, hermano, aquí por la gente. Ni es mencionada por los discípulos en estos contextos. Lo único que estaban discutiendo es el hablar en lenguas. Versículo 7. Estaban asombrados y maravillados. Decían que todos estos hombres que hablan aquí no son galileos, y que cada hombre habla nuestra lengua nativa, la cual nacimos. Y por falta de tiempo no puedo leer todo. Hay a lo menos 15 diferentes lenguajes, hermanos, que fueron hablados ahí, de esos 120 que recibieron el Espíritu Santo. Algunos dijeron, hablaron en lenguas para predicar a otras personas. Estos eran judíos, hermanos, devotas. Cada judío devota hablaba la lengua judía, hermanos. Y cuando Pedro comenzó a levantarse a predicar, habló en una lengua, en un lenguaje, habló en hebreo, hermanos, no habló en lenguas. El hablar en lengua no era para propósito, hermanos, de predicar, sino era para el propósito, para el testigo de que habían recibido el Espíritu Santo ellos. Juan 3, 8. Juan 3, 5, perdón. Ser nacido del Espíritu. Todos fueron nacidos del Espíritu. Y estaban asombrados, dijeron estos. ¿Qué significa estos, hermanos? Estos hombres están llenos de vino nuevo. Y les dije, Pedro levantándose les dice, hermanos ahí, hombres de Judea. Pedro no tuvo que hablar en lenguas para predicarle al pueblo, hermanos, a la multitud. No tuvo que hacerlo. Así es que cualquier torcer de escritura aquí, para tratar de eliminar a las lenguas aquí, y por decir que la única razón por cual hablaron lenguas era por cierta cosa,
que era para evidencia. No, no había evidencia aquí, hermanos, que habían hablado otro lenguaje diferente aquí, más que las lenguas. Él no quería hablar en lenguas, hermanos, cuando estaba ministrando, predicando. La palabra dice que cuando uno ora en lenguas, habla a Dios, no al hombre. Y Pedro se levantó y les dijo: hombres de Judea, sea conocido hoy, escuchen mi voz. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen. Y comenzó aquí a citar. Pedro comenzó a citar aquí Joel 2, 26, 27, 28, hermanos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y hijas profetizarán. Los ancianos serán visiones, los jóvenes serán sueños. Y estaba aquí citando aquí estaba Pedro, los hombres preguntando: ¿qué significa esto? ¿Qué es todo esto? Y Pedro les dice, estaban discutiendo el hablar en lenguas. La multitud no sabía, hermanos, qué significa esto. Escuchando todos estos galileos, hermanos, escuchando el dialecto de ellos, de estos galileos, los escuchaban hablando lenguas extranjeras allí. Había uno o dos que uno podía decir, bueno, aprendieron eso de alguien. Y esa gente que estuvo ahí entre la multitud podían oír su propia lengua, hermano, nativa, y cada hombre que estaba ahí viendo. Y Pedro le dijo a aquel, esto es aquello que se le habló al profeta Joel, perdón. Ellos estaban hablando de hablar en lenguas y Pedro les dice, esto de lo que estás hablando es esto que fue hablado por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora mira, se requiere mucha, sin querer ser ofensivo, se lleva mucha deshonestía, hermanos, y falta de conocimiento para negar todo lo que estamos hablando aquí. Pedro continúa hablando, versículo 22 aquí en Hechos 2. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como mismo habéis a este entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Tú sabías, y Dios sabía, y tú sabías que él sabía, que tú lo ibas a crucificar, porque tu voluntad siempre ha sido hacer la tuya y no la de Dios. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque hasta mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo, con gozo de tu presencia. Este es Pedro citando esta versión para ese día, de la oración de David y declaración en Salmo 16, versículo 11, que tú me enseñarás el camino de la vida. En tu presencia llenura de gozo, y a tu diestra de placeres para siempre. Pedro está citando aquí la primera parte de eso. Tú me has hecho conocer las cosas de la vida, el camino de la vida. Me has llenado del gozo de tu presencia ante tu rostro, Señor. Está hablando aquí de la mano diestra de Dios. Varones hermanos, se os puede decir
libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y sepulcró, y su sepulcro con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que él se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, para que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Antes Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dije al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque estamos viendo aquí que Dios no es respetador de personas. Y aquellos que recibieron el Espíritu Santo, y Pedro dice, aquellos que lo oyen y lo ven, ellos oyeron y escucharon y vieron, hermanos. Y ese ruido era una mixtura de todos los lenguajes hablando por diferentes personas. Y no estaban hablando al hombre, estaban hablando a Dios. Versículo 33, Hechos 2. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jehová, quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír se corrompieron de corazón y dijeron a Pedro a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo: el nombre del Señor aquí está hablando del nombre del Señor aquí, Yahweh, Adonai, Jesús el Señor. Hoy Israel, nuestro Dios, uno es. Estamos hablando de la unicidad de Dios aquí. El Dios, el Señor, que lo formó. Está hablando aquí de la promesa de la profética en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo de Dios que se iba a recibir aquí. Que el Señor iba a hacer que se enraizara la raíz de David, hermano, sobre la tierra, por el favor y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo de Israel. Así es que el Señor dice aquí, Jehová dice: voy a derramar mi espíritu sobre tu semilla. Pero ¿quién es el que derrama el espíritu? Juan el Bautista dice en Mateo 3, versículo 11 y 12: yo ciertamente os bautizo con agua en el espíritu, pero aquel que viene después de mí, el cual calzado no soy digno de recibirle, él lo bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8: yo ciertamente os bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu. Lucas 3:16 dice que él, hablando, aquel que está habitando después de mí, él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y claro, Jesucristo dice en Hechos 1, versículo 1: el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inuditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se
esperar en la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan dijo que Jesús iba a ser bautizador del Espíritu Santo, pero dice que Él fue el que derramó el Espíritu Santo. Así es que el Señor nos ha dado lenguas como una señal de que hemos renacido de nuevo, de que hemos renacido del Espíritu. Es la voz del Espíritu que tú escuchas hoy para saber y oír y sentir que ha venido. Y sabes y reconoces que Él está ahí. Y mientras que te continúas inclinando a Él, continúas a orar, interceder. Y sabes que el Espíritu está allí cuando oras. Porque no puedes orar sobrenatural si el Espíritu de Dios no está en ti. Hablando que con otras lenguas hablará el Señor a su pueblo. Y este es el descanso por cual el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, a los que oyen y lo reciben. Gramáticamente solamente hay una cosa que la palabra esto se puede referir, es hablando en otras lenguas. En este versículo, este es el descanso que la Escritura dice, donde hará que el cansado descanse. Pero ellos no oían, dice la Escritura. Ahora, estas palabras fueron citadas en referencia en hablando en lenguas por Pablo, 1 Corintios 14:21. Está hablando aquí Pablo del descanso y el renovamiento del Espíritu Santo. Pero aquí en Corintios, donde Pablo dice que las lenguas son por señal, no para aquellos que creen, sino para aquellos que son incrédulos. Pero el profetizar no es para el incrédulo, sino es para el creyente. Así es que es una señal. Y finalmente, cerrando esta lección con este versículo, otros versículos, Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no se les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que después de que el Señor le ha hablado, fue recibido al cielo, en la mano a la diestra del Señor, de Dios, y después de que fue recibido al cielo en el Espíritu Santo, fueron y predicaron y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. La señal de hablar en lenguas, hermanos, es la evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no puedes orar en el Espíritu y comunicar en lo sobrenatural con el Dios espiritual, que es Espíritu, sin saber que tienes el Espíritu Santo de Dios. No estoy tratando de quitar nada de lo que otras personas tienen. Simplemente estoy diciéndote a ti, no te venzas, no te des por vencido hasta que hayas recibido todo lo que Dios tiene para darte a ti, que es necesario que recibas. Ahora, en la próxima lección número 2, voy a dar más evidencia aún. Bíblica, escrituralmente, esa escritura, que la voz del Espíritu y el derramamiento del Espíritu Santo es la prueba de que ha sido renacido de nuevo en el Espíritu. Si renacer de nuevo en el Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, el reino de Dios. De acuerdo a Juan 3:18, dice: ¿cómo puedo saber que tengo el Espíritu que me salvará? Bueno, aquí será, hermanos, solamente inicialmente hablando por medio de la voz del Espíritu. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu
En el nombre de Jesús yo oro por ti y sobre mí el espíritu de gracia y revelación, de conocimiento, que Dios abriera nuestros ojos y ver su palabra, de lo que Él realmente está diciendo, no lo que pensamos, lo que Él dice, o lo que queramos que diga, o lo que otros dicen, pero que podamos ver para nosotros mismos exactamente lo que la palabra de Dios dice, para conocer la verdad, y la verdad nos haga libres. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar en el Espíritu. Vamos a orar oraciones sobrenaturales, en recibir y continuar de tener el Espíritu de Dios y habitando en nosotros y fluir en nosotros, por la gracia de Dios, en el nombre de Jesús.